amigos, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal Luis Peralta TV. Suscríbete, comenta y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo contenido al canal. En el día de hoy me encuentro nuevamente con la leyenda Gabriel, cual fue jefe del 15 de Asua, junto a Samuel el Campesino. Luego de su entrevista han salido varios personajes. Bueno, cada vez que sale un personaje nuevo, siempre trae historias refrescantes. Yo digo que siempre viene quizá a desmentir, a aclarar muchas cosas y también a decir nuevas cosas que no se han dicho en la entrevista. Luego de su entrevista, le hicimos una entrevista a Juan Lapila. También vi que el patriarca dio su comentario. Supuestamente usted agobió al patriarca por 11 meses allá en la cárcel del 15 de Asua. Yo en realidad no sabía que ustedes habían tenido como un inconveniente dentro de esa prisión, pero en el día de hoy vamos a aclarar todos esos puntos, también con otros personajes con los cuales usted se codió. Vamos también a hablar un poquito de su vivencia con el vóley y demás ibaeños en esta entrevista en el día de hoy. Bienvenido nuevamente, Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes, público. Mi cariño y mi respeto para los que se lo merecen, para los que se crean míos. Con respeto al patriarca, él debiera decir honesto. Porque en verdad, en el gobierno de ellos, del guardia, yo nunca pasé palabra con ese individuo. No es que éramos enemigos, sino que no me simpatizaba su actitud. Porque desde que yo llegué allá, al primo mío, siendo del gobierno de ellos lo desarmaron de una vez, porque él no podía tener un machete en la celda, yo viviendo con él. Entonces, ¿qué quiere dar a entender eso? Que tenían para a que yo cogiera el machete. Porque si él es del gobierno y tiene su machete y nosotros somos primos, ¿por qué desarmarlo? Es temor a que yo pueda coger el machete. O sea, ¿ellos le tenían temor a usted? Eso es lo que yo pienso, o sea, es lo que dan a entender ellos. Ok. Entonces ellos bajaban cada 20 minutos. Esto en vivo. Se cayó un espejo. Sí. Sí. Cada rato a pasar cambio, a dar vuelta en la celda, como dándole para. Después que le quitaron el machete, como para ver si uno se amotinaba o se desesperaba con ellos. Específicamente, ¿quiénes eran? Vamos a hablar con nombre, que la gente quiere El mismo patriarca. Ellos siempre andaban a la manada, el guardia de frente, pero el guardia lo que entraba y saludaba. Dígame, Vargas, ¿cómo está usted? ¿Cómo lo están tratando? Eso era en el gobierno del guardia. Ok. Entonces Melvin era de la mano derecha de Billy, el guardia, o su muchacho, como dicen. Entonces al junto de Melvin andaba un sanjuanero que le llaman Bolancho, un tal Mellito La Para, que esos eran los comehombres del guardia, y un tal Busito de San Juan, que esa gente era lo que andaban acabando con todo. Y hoy en día él sale hablando como que yo soy un abusador, que soy lo último, los más mangrinos, pero que ellos no fueron santos. En el gobierno de ellos, ahí era que usaban la corriente y los potes de agua, que se lo amarraban a los presos en los granos. Y lo hacían beberse el agua, los potes de agua de Mitolín. Y eso no es una iglesia. Entonces, de toda esa gente, supuestamente, que yo abobiaba, debieran de salir hablando y quien hable otro por ellos. ¿Tú me entiendes? Que a cada cual le duele su dolor. Entonces, él debiera de ser honesto. El que yo no te haya mentado en esa entrevista, esas fueron las razones que usted y yo nunca fuimos ni siquiera personas. Usted y yo pasamos palabras cuando usted volvió de traslado en mi gobierno, que no quería entrar, y yo te dije, aquí el que sé soy yo, dale para adentro, que yo no devuelvo preso. Para tú estar hablando que yo era lo último, que yo era un desastre, las historias están ahí y los presos siguen vivos, los familiares de los presos. Que si yo le hubiera hecho daño a algunos presos, alguien saliera hablando de que yo le hice eso a su sobrino, a su cuñado, a su hermano, ¿tú me entiendes? A quien sea. Sí. Una cosa, líder, usted está hablando en esa parte del gobierno del guardia. Del guardia, en el gobierno de ellos. Sí, en el gobierno del guardia, pero cuando ellos controlaron Juan Lapila y el patriarca, ¿cómo era el gobierno de ellos realmente? Abusador y ladrón, porque la fuerza es usarla, pero cada cual la usa como le convenga o como le dé la gana. Muchos la usan para el que no tiene producción ni entrada de otra cosa, tienen que hacer lo que tengan que hacer para ellos tener ingresos, porque quieren estar de aparentón con la visita y con todo el mundo para darse a sentir. Y si no tienen de dónde producir, tienen que hacerlo mal hecho obligado.
¿Tú me entiendes? Porque si no tienen un negocio, no tienen a alguien negociando, ¿de dónde pueden producir dinero? Sí. De los abusos que usted entiende que cometieron ellos en el control contra los presos. Lo Sí. que ellos quieren encajarle al otro, que le vendían la cama y se la quitaban, eso en su gobierno era el pan de cada día. La compra que le llevaban a los presos, en ese gobierno iban tres familias que no fallaban, que era la familia mía, la familia de un preso que le llaman Babi, que tenía un hermano, una muda, que era mujer de Martín 30, y la familia del pastor Basora, que esas 3 visitas no fallaban, pero ahí no iban 5. Y si iban 5, no llegaban a 6 la visita, ni miércoles ni domingo. O sea que ahí no había ingreso. Ellos para darse a sentir, para su fanfarria, tenían que hacerlo mal hecho obligado. Y al que le iba a visita, le ponían una guardia a ver qué le llegaba. O qué le dejaban. ¿Tú me entiendes? Para saber qué tipo de compra, qué le llevaban de compra. Okay. Y si le pasaban algún menudito. Y eso era la visita diéndose y ellos atracándolo y quitándoselo. Para ahora él querer justificarse como un santo y crucificarme a mí como un diablo. Porque los hechos están ahí, la gente está viva, no es que están muertos todos. Y con respecto a que él dice que yo desperté el mormo de la gente, yo ni estoy tullido ni estoy lisiado. Y aquí afuera todo el mundo tiene su rango. Y como él dice que él sabe dónde yo estoy, diga que me vieron jugando domino, para que tú veas la mentira, que pila de gente me hablaron eso. Yo nunca he ido a los praditos. Dije que me vieron jugando en los praditos domino de espalda. Yo nunca he ido a los praditos, mi hermano. Yo he pasado por ahí, pero yo nunca ni siquiera me he parado en un colmado. Que pila de gente me hablaban de eso. Y digo, pero ese tipo se habla disparate. Porque usted no camina por ahí, ni visita los praditos. Para que tú veas, usted lo que tiene que tener valor. Que usted ve que yo salí por primera vez. Y si por lo menos las cosas van como van, es porque la gente quiere verla. Y si usted tiene temor de que se le va a quitar su comida, pensando que me van a escuchar a mí, usted lo que tiene que tener valor, porque yo no mando a nadie a escuchar la revista. La entrevista, sí. La entrevista. Que por eso tú quieres como opacarme o tirar veneno como una serpiente, como para que yo me arrepienta. Y yo no me voy a arrepentir, yo voy a seguir adelante. Aquí en la calle, toditos tenemos nuestro rango. Y allí, tú estás claro que tú pasaste por esa. No es una iglesia, mi hermano. Y yo hablé claro, que al que no le podía hacer un favor, no le hace un daño. Y si con quien ejecuté por una razón, porque una acción tiene una razón. Y no somos santos. Y a veces no hay que dar las explicaciones, porque cada cual tiene que hablar y salir a hablar por qué se le hizo lo que se le hizo, para entonces yo darle su contesta, porque yo tampoco voy a estar curriñando y hablando disparates sin preguntarme. Sí. Yo quiero, líder, que seamos claros en esta entrevista. Patriarca dice de que cuando él llegó a la cárcel del 15 de Asua, que ya usted era control, usted lo recibió en la cárcel, pero supuestamente lo llevó a un cuarto, donde era que recibían a los presos nuevos. Sí, Casablanca. Ajá. Entonces allá usted le tiró como una prédica. Supuestamente él se la había puesto a un compañero suyo, y usted le dijo, te va a salvar solamente si el compañero mío me da la luz verde de que no te gana. Cuénteme la verdad de eso. ¿Cómo fue? Ese era Brígido Vargas, primo mío. Que eso fue lo primero que yo hablé, que cuando llegué encontré un primo que yo ni siquiera no conocían. Okay. Él era del control, pero era una para de Asua. Esa era la cabeza de los azuanos. Desde que yo llegué, a él lo desarmaron y le quitaron el machete que tenía. Sí, ese fue el primo suyo, sí, que lo desarmaron. Porque yo estaba viviendo con él en la celda. Y si yo no andaba atrás de cárcel, a mí no me conocen. Y el motivo de desarmarlo es porque yo vivo con él. Eso de entender muchas cosas, que eran temores de ellos. Y si yo no soy de nada, como él quiere decir, o no era de nada, ¿por qué temer a que yo esté cerca de un machete? Si ellos eran una manada. Y con todo y eso iban a cada 20 minutos, echaban el día y la noche echando viajes para allá, a pasar cambio y a pasar por la celda, supervisando, a ver más en qué uno estaba. De noche uno acostado, tú lo veías echando por la ventana, a ver qué uno hablaba. Y ahí donde habían como 7, 8, ahí estaba Roberto Copeta, que era barbero, que también salía a recortar para afuera, que era de los Sangre. Estaba Albi, que era holandés, y Miguel, que lo mataron después que salió en Boca Chica, en un atraco.
O sea que éramos pocos. Para ellos tener esa acechadera y esa para. Porque ellos creían que uno estaba negado al gobierno. Porque no salían a coger el desayuno, ni la comida, ni la cena. Y lo que iban hablando que si uno estaba en contra del gobierno. Y yo le decía, claro, pero si a mí me traen 2 compras, toda la visita. Nosotros cocinamos aquí diario, hasta 2 veces. ¿Para que uno vaya a coger ese chavo? Que lo coge el que lo necesite. Y esas eran las razones de ellos sobornarse y quillarse. Ellos están claros que ahí no iban 6 visitas. Okay. Y después de visita, ellos andaban saqueando lo que le llevaban algo. Al que no le pedían una sopita, era con un vasito, quitándole un chin de aceite, un paco frío o algo para ellos hacer su comida. Para hoy en día él quiere estar hablando como está hablando, que él sabe que no le sale a hablar así. Pero eso a mí no me va ni me viene, porque yo estoy claro de mí y de mi comportamiento y del que me conoce. Y son muchos los que van a salir hablando sin tener contacto conmigo, nada más por escuchar la entrevista. Sí. Una cosa, en el caso de Juan Lapila, usted en la primera entrevista me hablaba que él hablaba mentira, que alguna cosa que él decía en alguna de sus entrevistas no eran ciertas, pero no especificó bien a dónde que él hablaba su mentira. Yo quiero que usted me narre eso. Vi al Bole que hizo un contenido que decía que yo era que lo atajaba, sí, pero yo quiero que usted hable. No se sienta cohibido, hable. Tú no me mandaste a hablar ni me pusiste tema. Yo hablé lo que yo entendía. Lo que yo entendía que tenía que haber dicho, pero no porque tú me pusiste letra ni nada por el estilo. Compañero, saludos para usted, hermano mío, y excúsenme. Pero quizás tú interpretaste la cosa mal, pero no es así. Yo hablé lo que yo pensé que tenía que haber dicho. Una cosa, ¿Juan Lapila la aplicaba de verdad como él dice en la entrevista? Él la aplicaba porque entre esos grupos cualquiera actúa y todo el mundo obedece porque nadie lucha contra la fuerza. Y en verdad, él tiene un lado bueno, hermano mío, un saludo para ti. Que él todo el tiempo hace un chelchoso y en su risa y sus cosas. ¿Tú me entiendes? Pero tú sabes que tú desajeras en muchas cosas, manito. Por eso es que salen tanta gente desmintiéndote. Porque tú no eres un euro. Y tú diste, cogiste. Y tú tu respeto lo tienes y te lo dan, pero también te quitan más que lo que te están dando. Tú debieras de registrarte en lo que tú hablas y ser más honesto. Porque en verdad tú eres una bella persona. Y un tipo bien de sobrellevarlo y de tratarlo, porque así como tú lo ves con su cuico y su chiste, así que él se maneja. Y tú sabes que lo tuyo era recortar y hacer coro. Está bien, cuando tú tenías que actuar, tú actuabas, pero no desajeres tanto, manito. Porque es que nos conocemos todos. Tú no ves cuánta gente salen hablando de que tú estuviste acostado, que tú no saliste de tu pie. Entonces eso de entender muchas cosas, porque no pueden estar tanta gente equivocada en las mismas cosas. ¿Tú me entiendes? ¿Eso fue cuando lo cortaron a él? Sí, cuando el problema de Acapone. Porque quizás hubieron muchos que no vieron, pero yo estaba ahí mismo en la misma puerta, manito. Que tú sabes que yo ponía mi candado, pero me mantenía atento a lo que viniera. Porque el que yo no tuve que pelear, no es que yo soy pendejo ni soy pariguayo. Porque todo no es el pleito ni el problema. Yo estaba defendiendo era sus intereses, y cuidando sus intereses. Cuando yo actuaba, era por mis intereses. Porque da pena y vergüenza que yo a 30 años y con tanto sacrificio que es meter una mercancía ahí, que yo dejara que relajaran con lo mío. Porque el que yo sea humilde y tranquilo, no es que yo soy un santo. Porque es obligado a pelear. No es obligado a pelear. El respeto incluye mucho. Hay gente que tú le hablas y te escuchan más fácil que tú darle un golpe. Y con motivo a alguien que habló ahí, para que tú veas cuando quieren estar discriminando y hablando disparate, en mi celda, que tú le puedes preguntar a cualquiera, ahí hay un baño aparte, donde yo vivía, yo no tenía que ir al baño. Que hay uno que dice que yo ponía a los presos, le daba su tablazo cuando yo me iba a bañar, y que lo paraba. Yo no iba a ese baño. Supuestamente que los presos era por tiempo que tenían que ir al baño, ¿verdad? Eso es embuste, eso es ellos exagerando, hermano. Porque ese es un baño abierto, donde se junta todo el mundo. Dije que habían 2 letrinas.
Y eso era de que era hasta por tiempo. 2 hoyos. 2 hoyos, sí. Eso era por tiempo. Muy bien, que si hay 2 abajo y llegamos 2 o 3, hay que esperar que los que estén terminen. Y ahí no se para nadie, como ellos decían. Porque aquí iba yo al baño, yo tenía un baño dentro de donde yo vivía. Para que tú veas si están hablando disparate o no. Ese mismo que salió hablando del baño dice que yo brechaba la visita. O yo encerrado en un colmado, ¿cómo voy a brechar la visita? O es de noche, que están sólidos los pasillos. Para que tú analices cuando una gente habla disparate. Pero ¿cómo que te brechaba la visita? O eso sí, eso es un tal Memín, que fue el que estuvo hablando también de los baños. Ah, ese fue que que yo era abusadorcísimo, que daba pila de planazo, que esto y que lo otro. ¿Cómo tú crees? En visita, yo encerrado en mi colmado, esperando el que fuera a pagarme, el que fuera a comprar, que me hiciera que hay movimiento de los 2 cheles. ¿Y en qué tiempo yo podía salir y que estaba echando la visita ajena? Así, el que tiene la fuerza se le sobran la visita, aunque sea para que le faciliten algo a su preso. O se lo proteja. Que mujeres tenía uno la que uno quisiera, la que uno era el que elegía, que se brindaban nada más por sentir protección de su preso. Para él salir con esa pluma de burro. Analice usted mismo como un hombre inteligente. Una gente en un negocio lo va a cerrar para salir a brechar la visita. Y una cosa, de que usted no se le podía decir que mira la cara. De que los presos, ¿Y cómo iban a hablar conmigo si no me veían la cara? Todas son cosas de ellos exagerando, porque al no tener valor de admitir los hechos y ver cuánta gente salen hablando sin tener ni siquiera contacto conmigo y opinando, todo eso lo rebosa y yo no tengo la culpa porque yo no tengo contacto con nadie. El que ve y escucha y opina y habla es porque sale de ellos. Que yo no estoy comprando gente para que salgan a hablar, porque conmigo poca gente tiene contacto. Con Samuel yo vine a hablar ayer y teníamos 10 años y pico, casi 11. Que la voz ni me la escuchaba él ni se la escuchaba yo, aparte de que no fuera una entrevista de esa. ¿Tú me entiendes? Sí. Y entonces ellos como que mandan gente a hablar y opinar como para empañarle los caminos del otro. Hermano mío, ahí usted no me va para acá. Yo lo que tenga que hablar lo voy a hablar y es mucho lo que yo tengo que hablar porque no fueron 3 tardes, fueron 17 años. Claro, y para eso y la mayoría ahí, todo el mundo, yo conozco poco, quizás recuerde poco, pero a mí todo el mundo me conoce. Que no son inventos míos. Claro, y para eso estamos aquí en el día de hoy, para que usted hable. Una cosa, en el caso de Juan Lapili y el Vole y los demás ibaeños, usted me dice que usted vio cómo se armó el pleito, cómo se enfrentaron ellos. ¿Cómo pasó todo realmente? Mira, Juan dice que él salió con lo del amarrado. En verdad el machete se lo quitaron a él. La mocha no tenía, la mocha tenía una cosita, porque la mocha era encargado de deporte. ¿Usted le vio cuando le dieron? Claro, yo no, porque yo ponía mi candado y me paraba en la puerta. Okay. Ahí estaba el patatú. Ok, entonces hábleme desde el momento que usted ve que ellos se enfrentan, que se cuadran, ¿con cuánto se cuadró? ¿Cómo fue realmente? Él ahí se cuadró con el viejo, pero quien le puso el frente a él fue a Carpone. Y ahí fue que fue llegando la multitud. Okay. Tú sabes que el pasillo no es estrecho, pero tampoco es tan ancho. El pasillo tiene como 2 metros de ancho. Y de que hay 4 o 5 gente, ya se da la multitud. Tú quizás no catas por completo, si no es que están perfectamente en un solo sitio. Tú sabes que es brincando y tirándose. Él sí peleó y se tiró, pero no peleó con tanta gente. O sea, no se cuadró con tanta gente. Y ninguno de los que dice que se tiraron ni que a defenderlo, como un tal, ¿quién? Dani Sabana, el sabanero, ¿eh? Sí, sí. El mismo Pince, esa gente no se vieron. ¿Y si Capotillo no lo defendió? Esa gente no se vieron, ahí todo el mundo estaba enterrado, hermano. Ahí estábamos en el aire. El que estaba conmigo en el colmado, porque nosotros no podíamos abandonar nunca. Porque esos son los momentos de romper y atracar y hacer lo que quieran. Y como se estaba tratando de candela, también podían, siempre se trata de prender la celda para que los policías no tengan por dónde entrar. Okay. Y la puerta mía estaba al lado de la puerta de la entrada, que yo tenía que estar todo el tiempo pendiente. Sí, cuidando lo suyo. Claro. Entonces, no es como ellos dicen, que yo me quiero disfrazar de santo. Esa es mi forma y esa es la vida mía, y todo el que me conoce sabe que así es que yo soy.
Yo lo que no voy a hacer invento ni voy a hablar disparate. Lo que yo estoy hablando es porque es así. Y todo el mundo a mí me conoce. El que sea campesino, y es una rezondra ser campesino. La capital está llena de campesinos, aunque se produzcan de capitaleños aquí. Porque mira, mis hijas son hechas y nacidas y criadas aquí. La mamá es campesina y yo soy campesino. Por eso van a los campos y es de visita. Y es así, la capital está llena de campesinos. El capitaleño no vive sin el campesino. Para ellos querer como de aislar a uno porque uno es campesino, que uno no es de nada. Todo el mundo es de algo y en la calle todo el mundo tiene su respeto, porque si allí tratan de plantar a alguien, que sea porque lo pongan, es porque sabe que responde y puede desempeñarte, porque si no pusieran un cualquiera. ¿Tú me entiendes? Porque tú puedes ser tranquilo y pacífico, y cuando tú tengas que resolver, tú tienes que representar. Y de las veces que usted representó realmente, que usted tocó demostrar su autoridad de control. Mira, cuando habían ciertos tequis, más en el gobierno de José Lu, fueron muchos los que yo le tiré de la toalla. Por ahí anda uno que le dicen el ñame Llaverito, que él se ha despendizado para venir, porque la mamá es de para allá, ahí entre Sombrero y Matanza, el hermano del mayor. Sí, sí, un saludo a Llaverito. Mi hermano, tú sabes que es así. Cuando él estuvo allá con Pacheco, esa gente lo tenían en cuero en la pared, que tú lo veías dando gritos, en pantaloncillo. Y yo tenía que salir a hablar por ellos y darle apoyo. ¿Ese era el control de José Lu? Y en el mismo del guardia. Pacheco hizo un desastre allá, que un viraje que hicieron, que me parece que yo se que metió unas armas ahí, una droga entre Galán y Jonathan Viverón, Moquea, que yo creo que está muerto. Y un coro se le viraron y le dieron los hierros a Pacheco. Que allá juntaron todos los campesinos, que el memín ese, que hablan, que porque cuando le daban saliva al chao, que sé yo qué, que yo no daba la cara, que porque el puerquito, que sé yo qué, pero el puerquito era de ellos. Cuando Pacheco cogió esos hierros que se llamó el corre-corre, se paró ahí en la puerta mía y me dijo, Gabriel, mantén tu candado cerrado. Pacheco salió en toalla y se sentó ahí en la puerta del conomato, afuera en la acera. Y desde que pasó el conteo fue que arrancó el corre-corre. Todos los campesinos, ellos lo encerraron en una segunda, donde vivía un furitul. El puerquito, el que menciona como Juan La Pila, que es como de... Sí, es de por ahí de... No, es por ahí de Aso. Hay dos puertos. Ah, ok. Hay uno de para acá del lado del Leti. Ok. Y ese es blanco, y ese es un corita malo de ahí, de Aso. Pacheco y uno que le decían el primo, que era del lado de Monteplata, que hacía pitrincha allá, fue lo que me fueron a buscar para que yo sacara lo que fueran míos, donde lo tenían encerrado, y ahí era dando cachazos y plomazos. Que yo daba, por el que yo creía que valía la pena, yo daba la cara. Pero si alguien se ganaba su teque, que no fue ni siquiera en presencia mía, yo tampoco podía opinar y tirarme problemas ajenos sin saber por qué venía. ¿Tú me entiendes? Para ellos querer decir que porque yo no defendía eso y que yo andaba con Joselo para arriba y para abajo. Yo nunca anduve con Joselo y ni anduve en la cárcel. Yo me mantenía en lo mío, yo no andaba haciendo coro, ni era corista. Porque yo no tenía tiempo de estar andando. Joselo sí siempre iba allá a beber café y se paraba ahí, conversaban y hablaban. Me dejaba los dos machetes a veces, se llevaba un cuchillito que tenía para afuera. A veces me procuraba a uno por la ventana, porque él tenía un grande y un fino. Me procuraba a uno por la ventana antes de entrar, porque ni a su gente se lo dejaba. O sea, usted era más confianza de José Lu que de de los segundo y que de su gente. Lo que el otro habla así, que yo era más que de los segundos, sí. Hay un Alessi, que ellos mientan, que ese es un manganzón, que se pega allá arriba. Las veces que yo actuaba con él, era por lo mismo que actuaba José Lu, porque según era de grande, era de ladrón. No quería hacer de nada y quería andar saqueando los paleteros y haciendo de la de él, que por eso José Lu actuó muchas veces con él. Esas eran las razones de yo agarrar y desarmarlo y ponérsela. ¿Cuando usted era control ya? Sí, que él tuvo conmigo. Ese era el segundo suyo, porque de que había No, un segundo... él nunca fue el segundo mío. Segundo mío fueron Radamé y Samuel. Y después que Samuel se fue, yo no tuve segundo. Ok. Una que no confiaba en lo que tenía y otra que yo pensé que no era necesario.
Usted lo hacía solo. Claro. Entonces, ¿cómo ellos dicen que yo andaba con Ocelo, que para allí, que era aquello y que lo otro? Ese es el maldito, el tal Memín ese. Que él debiera de analizar lo que va a hablar. Porque él manda mucho a ojo y a que escuchen. Que ese es el que dice que yo salía a brechar la visita. Y que yo cuando salía para el baño era acabar con Evi Bari, que sacaba a todo el mundo del baño. Teniendo yo un baño en mi celda, que yo no iba a esos baños a nada. Pero usted se la llegó a aplicar, Memín, allá. No, yo con él no tuve nunca nada. Ni fuimos amistades, ni fuimos nada. Porque yo me sobrellevaba con todo el mundo. Al menos que no fuera una frequía que yo tuviera que enfrentar, porque a veces yo dejaba un muchacho ahí. Y cuando yo no estaba, querían exigirle, al favor, de la nevera. Le hacían exigencias como con comprar y cosas, ¿tú me entiendes? Y cuando le exigían algo, cuando yo iba, yo mandaba a buscar quien fuera y yo le hablaba como tuviera que hablarle. Okay. Y el que pensaba que me iba a poner de relajo con lo mío se equivocaba. Porque yo era campesino y era humilde, pero no era pendejo. Porque tú sabes que para tener un negocio en una cárcel, tú no puedes ser tan pendejo. No. Y más que era el único, donde tenía que morir tigre y pariguayo. Que no es como ellos se quieren decir, que yo no era de nada. Y digo, y pasé de algo, no hay que andar haciendo fanfarria y estar abusando. Y los supuestos tiguerones que ustedes dicen que yo abusé, a ustedes debiera de darle vergüenza, que en vez de mencionar los tiguerones, no mientan lo infeliz y los pariguayos, que eso es lo que yo reconozco como un abuso. Cuando tú actúas con una gente que no puede defenderse, porque es un infeliz. ¿Tú me entiendes? Y esos tiguerones tienen todo su pasado y su antimaña. Y a veces quieren darte para. Y cuando tú le aplicas los códigos de que ellos no cogen eso y quieren ignorar lo que tú le dices, porque se creen ellos y piensan que con ellos no se podía actuar. ¿Llegó a pasar eso mucho ya en el gobierno suyo? Y había gente que ellos sí no le cogían coro a los campesinos. Que llegaban personajes que por su nombre quizás y su pasado, no querían respetar la regla que usted tenía. El campesino no era para, que ellos no le iban a coger regla campesina, que ellos eran capitaleños. Como que eso es algún rango. Entonces ahí usted le aplicaba. Ahí se le aplicaba y se le hacía ver que no era como yo decía. Y no fui yo nada más. Porque que me diga un gobierno que haya pasado por ahí que no actuaba, que no era palero, que no se la ponía a nadie. Aunque había muchos que se la ponían a los infelices para coger sonido, y yo sonido no necesito. Porque yo no tenía que actuar con nadie para darle para. Tú sabes que sin juicio no hay causa. Para yo agarrar y hacerle un juicio para que me buscaran 200 o 300 pesos. Ni 500 pesos, porque yo no lo necesitaba, yo tenía de dónde hacerlo. Que eso siempre era la mayoría de los casos y de los abusos de querer abobiar la gente para querer sacarle. Y ese no era mi sistema. Y con respecto a los callejones, que Melvin dice que él fue a buscar 500 pesos allá, fue cuando él se iba. Y él fue quien lo dejó. Él a nadie le hizo propuesta de venta. Él me dijo, deme 500 pesos y quédese con eso ahí. Ok, ¿qué fue que él le vendió el callejón fue? O sea, no, él no lo vendió, él me dijo que le diera 500 pesos para el pasaje. Ok, pero ¿fue verdad que usted le vendió un callejón en 17,000 pesos? No, a él no, a todo el mundo. Porque todo el que quiera acomodarse se acomoda. Okay. Y yo no he hecho cárcel. Y si yo tenía alguna cama disponible era porque yo la compraba. El control de la compra ahí. Y los representantes, y cualquiera que pueda comprar. ¿A quién se la compra? ¿Autoridades? A los dueños, sea que se vayan de traslado, sea que se vayan de libertad. Algunos la venden antes de irse, para asegurar su cuarto. Sí. Y así por el estilo. Hoy, ¿quién le va a dejar lo de a nadie? Si mejor tú buscas una mitad de tuyo y lo dejas viviendo lo tuyo. Cuando te llegue la hora de irse y no se lo deja un control. ¿Y es verdad que la tercera son para apoyar a la gente? Para tenerlo como lo que vigilado. pasa es que esas camas son de a 3 y tienen una escalerita de cemento hasta la primera. Ya de la primera, o sea, de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, tú tienes que subirte aéreo. Sí, brincar. Que son incómodas. Y por eso casi nadie le gusta y son más baratas. Porque si una primera o una segunda te cuesta 50 o 60, una tercera
te cuesta 15, 12, 13. En esos tiempos. Porque casi nadie la quiere. Y además que el caliente del plato arriba, cuando cae la tarde, te da ese resplandor. Y ellos hacían eso, ellos le metían los anafres a la gente y en mi gobierno eso no se vio nunca. Pero dígame una cosa, líder, sea sincero, ¿usted le vendió esa para ponerlo a coger lucha? No, ¿O era porque que no había más? era lo que había disponible. No había más. Y como él estaba de libertad, no estaba en invertir y quería algo para él estar. Que tampoco fue a propósito. Ok, que no era que Porque no había más. Hoy tú siendo un tigre con tanta rabia y como tú te das a reconocer y como tú quieres sonar, tú vas a coger código, tú vas a coger lo que te muestren, si no te conviene. A donde tú te impuestas a hacer tu diligencia, así. Como tú dices, usted va a comprar lo que a usted le convenga, lo que usted crea, no lo que le quieran vender. Porque para eso están los pasillos, para ranear. ¿Y si él se le zapateaba ahí? No, no es como dice, porque él tuvo tiempo de querer hacer. Y como ellos tienen tanta rabia, hay una saqueta de gente de él que si querían hacer su diligencia la podían hacer, porque el que él tuviera de libertad no le proveía hacer su diligencia, porque por eso estaban los compañeros y los amigos que podían quedar con el gobierno. ¿Tú me entiendes? Como hicieron Boli a esa gente cuando pusieron a Juan Las Pilas. Que en verdad, a Juan Las Pilas lo pusieron los cibaños. Ellos fueron que no lo apoyaron, sí. Y después él tuvo la variación cuando llegó a Madín. Entonces cuando la muerte se fue, también dejó a Samuel y a uno que le decían Hito. Okay. Que así podía hacer él, hacer su diligencia, como otras veces, y dejar a su gente. Y más si se sentía bobeado, como él dice. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque él dice que yo le dije y no desafinaste, culebrón, que te estaba acechando, como que yo se la tenía guardadita para que desafinara. Y si él lo sabía, ¿por qué él no trató entonces de actuar? ¿Y usted le dijo eso en verdad? Claro, porque uno tiene que hablar, cuando llega uno tiene que poner los códigos. Claro, porque todos los códigos no son en los mismos gobiernos los mismos. Sí, no, pero cuando él se iba, que supuestamente usted le dijo, que diablo, no la mordiste, culebrón. ¿Usted se lo dijo? Yo se lo dije porque como tienen su renombre y sus cosas que no obedecen código de campesino, supuestamente, ni de pariguayo. Yo estaba esperando que él sacara los cachos. Usted estaba esperando para actuar como los demás. Porque esos tiguerones y eso que él menciona, no fue de gusto ni de abuso. Raciones hubieron. Y algo pasó. ¿Tú me entiendes? Que no iba a ser. Y tú vas ahí donde está una gente por el gusto y le va a entrar. Ahora, por un comentario o algo que tú no estés seguro, tú podías actuar un día. Pero tú no te vas a coger una gente de Zambá. Y más siendo tan tiguerón. Que puede hacer su diligencia, que sea por llamada o algo por el estilo. Y tú no te vas a echar esos teques encima. Si tú eres tan pariguayo y si tú actúas con un tigre, tú tienes que saber lo que pueda venir en cualquier momento. Sí. Porque el que siembra de cosecha. Entonces él debiera de saber usar su boca de otra forma. Porque como yo te digo, es mejor a veces ser santo, ser diablo y aparentar santo, y no ser santo y aparentar diablo. Cuando tú tienes que sacar los cachos, quien queda mal eres tú. Porque por eso yo digo que el que dice lo que no es, se engaña el mismo. Y si usted es un tigre, usted es tan matatán, usted es tanto como usted es, hoy ¿por qué usted va a coger código? Y si usted está impuesto a hacer su diligencia, ¿por qué usted no la hace? Tú vas a durar 11 meses abobiado. Hoy ¿cuántos días son 11 meses? Para tu vida esa eternidad. Abobiado de un pariguayo. Donde hay tantos tigres tuyos. Y tú sabes el sistema. Entonces tú que no enfrentabas, tú sabrás por qué no le enfrentaba al otro. Digo, creo yo, si no estoy equivocado. ¿Era difícil tirársele? Hermano. No, habla. A veces los muñecos no es como lo dibujan. Y si él no se tiró nunca, ni quiso actuar, ¿sabe por qué no actuaba? Entonces, si yo era tan pariguayo y tan palomo, él debería de haber actuado y seguir poniéndose su rango. Y no coger los códigos que se le pusieron. Sí. Ni él ni su gente. Porque es un pariguayo que no es de nada. Que es de robo que van con él. Y entonces ahí él se habla y se condena. Porque si él vivió esos 8 meses en martirio, si hubiera sido un tiguerón, yo no te digo, pero de un pariguayo que no era de nada. Y entonces, ¿por qué tú viviste ese sistema? Donde tú no estabas solo y tenías tu gente.
y conoce el sistema de cómo hacer tu diligencia. Y no quisiste, ¿por qué no lo hiciste? Yo vi un comentario de que como que habían unos personajes que usted se los mandaba por atrás para que le dieran par y que él la cogía. Embuste, hermano. Los que tuvieron en mi gobierno están claros que yo no hablaba con grupos, porque yo les decía claro que si yo no era cojo, ni era ciego, yo no necesitaba batón. Habían gente que me mandaban a buscar casa guardia cuando yo salía. Se quedaban en duda cuando llegaba. Pero usted era bien, usted el control. O iban al colmado que querían hablar conmigo, me mandaban a decir que querían hablar conmigo, con los familiares. Y yo los mandaba a buscar. Y cuando llegaban, se quedaban en duda porque siempre los controles andan con una maldita cola de aquí a allá. Y en grupo. Y yo salía solo y andaba solo. ¿Usted andaba solo, sin temor? A veces con una persona y tenía que andarme a distancia, no podía estar cerca de mí. Pues tú estás claro que esos son los que te regalan, no que te compran ni te venden, te regalan. Como hicieron en Juan La Pila ayer con su superior. Si él lo había mantenido de lejos, cuando intentaran empuñarlo, él había visto ese reflejo y se había podido defender. Porque en una Juan La Pila dice que él le dijo cuando él le estaba afeitando que por qué no por allá. Y Juan dice que no podía hacerlo así, que él quería hacerlo peleando. Y no es más fácil, si tú quieres hacerlo así, que aunque sea lo pueden encuellar y decirle lo que tenga que decirle sin tener que cortarlo. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Entonces, él no hizo su diligencia. Quien queda mal ahí es él. Porque si yo era tan palomo y tan pariguayo que no era de nada, tú no deberías de haber vivido ese martirio al junto de tu gente. Y yo no quería hablar de ti ni de Teque, porque esas no eran mis intenciones, pero yo tengo que contestarte tu palabra. Y estamos en la calle nadie tiene rango. Para que tú estés claro. Y yo no ando escondido, ni ando en ningún campo como tú te crees. Yo todo el tiempo he estado en el aire. Y una cosa, líder, se dice de que como que, bueno, no solo en el control suyo, sino en todos los controles, que supuestamente cuando llegaba un tigre de renombre, se le ponía anda fino y a veces le daban hasta un cariñito para recibirlo. ¿En el gobierno suyo pasó eso? No. Siempre cuando una gente llega, porque cada maestro con su librito, tú le riges tu norma. Cómo tiene que manejarse, cómo debe comportarse. Que era lo que yo hacía. Y digo, de ahí para allá, si me demuestra lo contrario, tírame, porque me está desafiando. Pues yo te digo que tú no puedes hacer coro con fulano y fulano, porque no te conviene, que son dañinos, que debes de mantenerte así y así. Si tú me demuestras lo contrario, me está desafiando, porque es lo que yo te estoy diciendo, cómo tienes que manejarte. Y yo no, el que llegaba, eso era lo que se llevaba a Casa Blanca, se le leían los códigos. Si desafinaba de ahí para allá, se tenían a sus consecuencias. Pero ahí no se abusaba, ahí no se le daba golpe a nadie. Ahí llegaron de allá 60 y pico de cuando rompieron la isleta de Moca. Creo que fue que le metieron candela. Y me lo llevaron como a la 1 de la mañana. Que estaba todo el mundo cagado. Que si yo iba a aceptar a esa gente, porque en parte lo quisieron. Y yo le dije, son presos y hay que entrarlos. Habían algunos que hubieran pasado por allá. Yo salí, yo le dije, claro, yo junté mi personal, digo, el que tenga miedo que entregue. Y si quiere salir para afuera, que salga, pero yo lo voy a entrar. Digo, al personal suyo usted le decía sí, eso, porque eran tiguerones ya llegaron, que habían hecho su historia. Con su propuesta de querer coger control. Porque a mí me dijeron de que llegaran, no, fulano, en el camino, que ellos de que llegaran en esto y esto y esto. Yo digo, ustedes pónganse su diligencia, tenemos que se le dé. Y yo los metí en el medio del patio y yo le leí su código. Duramos casi a las 2 de la mañana allá afuera y lo metí para adentro. Después que yo le leí su código y yo no tuve ninguno. Porque son presos y en alguna cárcel tienen que estar. Y porque sean muchos. Y nosotros no estamos ahí, estamos plantados. Y si tú tienes un hierro, yo tengo otro. Mi equipo tiene los hierros. El otro tiene que tratar de hacer su diligencia, a ver si se le da. Porque uno lo tiene. Que a la hora de actuar lo que hay que actuar. Entonces, ¿por qué para? Y si yo hubiera tenido paro, hubiera sido tan pendejo, yo no hago como los demás controles, yo no acepto esa multitud de hombres. Y fue que la desbarataron. Que allá fue Mercedes, el jefe de los azulitos, que cuando iba a llevar preso, iba cada rato y me decía, Gabriel, ¿y cómo que tú tienes esos leones aquí tan mansos?
Porque esa gente me desbarataron Ileta en Moca. Y allá eran toros con tutume. Y según yo vengo aquí, lo veo tranquilito. Junto con una tal Patricia, que es otra superior de ellos, de los azulitos, una cabello amarillo. Y yo lo veo aquí como ángel. Yo le digo, bueno, cuando ellos vienen, yo lo pongo claro. Al que puedo ayudar, yo lo ayudo. Porque yo sé que es de lejos y aunque quieran la visita no pueden estar viniendo frecuente. Y yo voy a la cocina, siempre cuando va a la compra, cuando le sacan algo, para que se lo dé a alguno de los más infelices. Yo lo que hacía es que le distribuía lo poco que me daban en la cocina. Al que le podía poner una libra de arroz para adelante se la ponía. Al que tenía que ponerle un cigarro o un café yo se la ponía. Y digo, el que crea que no pueda estar aquí, ustedes me jalan o vienen aquí y me explican y yo les llamo al director de prisión y lo ayudo a hacer su diligencia. No hay que llegar a los extremos de querer hacer lío, de cortarme un preso, para uno tener que maltratarlo, tener que actuar con los demás, porque al andar todos juntos, de que uno haga una cosa, no va a ponerle frente a todo. Yo se lo llamo, se lo pongo en altavoz, si hay que salir a donde el alcalde, yo mismo lo saco, lo mando a buscar, digo, ustedes quieren hablar con él, y así por el estilo, para que no se desesperaran, porque sé que son de lejos, ¿tú me entiendes? Sí. Y así yo me manejaba con ellos, eso mismo yo le decía a Mercedes y a Patricia. Porque si tú se la pones incómodo a un preso que no puede producir 10 pesos, no lo puede mandar a buscar, porque aunque puedan llevárselo, es más el viaje que lo que le van a llevar, no pueden ni siquiera quincenal. Por ejemplo, el patriarca dice en el día que usted le quitaba de que un 20% de todo lo que le llevaban a la No, visita. porque eso es normal, eso es mentira. De lo que se producía en la cárcel, sí, porque son negocios ilícitos. Y si yo soy el que estoy a la cabeza de la cárcel, usted no va a estar echándose y yo con los compromisos y los problemas encima. ¿Tú me entiendes? Pero hasta en el gobierno, no hay que pagar los ITEV en el gobierno, Sí, en todos los gobiernos aquí, en todas las instituciones. Y es por la vida correcta, legal. Entonces ahora allí donde tú el que está haciendo algún rejuego, lo está haciendo ilícito. Oye, usted puede hacer tan pavo para que el otro se esté echando y usted haciendo sacrificio y esfuerzo y lío para mantenerlo a ellos tranquilos y resolver. Cuando no había comida en la cocina, que era poca, yo le prestaba el arroz por saco, que la lata de aceite, que la caja de sopita, parchado hasta que llegara la compra. Cuando no había agua, yo era quien mandaba a comprar camiones a la calle para echar a la centena, para que ellos se bañen y yo tenía la facilidad de salir afuera a bañarme. O de ir al canal y darme un par de chapuzón con el llavero. Y yo no pensaba en mí. Yo hacía esfuerzo y compraba camiones para echar a la centena para que pudieran bañarse los presos. Cuando la planta no tenía gasoil, que es mensual, que dan el gasoil y tienen que ir a buscar a San Juan, yo era que aportaba para que, bien que le solicitaba a alguno de los que yo pensaba que podían cooperar conmigo y ayudarme para comprar gasoil. Y todo el mundo sabe que es así. Que esos son de los puntos que ellos no hicieron nunca, al menos que no sea desastre y disparate, que hablen de eso. Todavía el parque que yo hice está hecho ahí con mi gente, con banco, pintadito y de todo afuera para que la visita haga su fila, sentada y espere sentada ahí. La que van a llevar comida o algo, en lo que viene el pasador, puede estar sentada ahí tranquila. Y esas evidencias están ahí. Esos montes me los comí yo con hacha y machete y después con 2 motosierras que compré, que la visita a veces se pasaba porque no sabían ni siquiera para dónde iban. Y ahí fueron muchas las que atracaban ahí en ese monte, que cuando los motoristas la veían, que miraban para arriba y para abajo, que no veían a nadie, cada rato que hacían que la atracaban y hasta violaban. ¿Eso es afuera? Sí, en la entrada. Okay. Que eso no se veía, sí, era, la era ropada del monte. Todavía en el entonces ahora ella se alcanza a ver que están retoñados los palos y eso, porque yo después que lo picaba, yo mandaba a buscar goma en la guagua de prisión y le metía gasoil y la quemaba. Cuando iban repollando, lo que yo estaba allá, yo cogía una bomba y la quemaban para que se mantuviera claro. Sí. Entonces yo no era tan ladrón y tan abusador porque lo que yo producía era para invertirlo en la cárcel. Esa cárcel nunca se hubiera pintado y yo la dejé pintadita por dentro y por fuera. ¿Tú me entiendes? Aparte de los bancos que se le hizo a los alrededores para que la visita se sienta, el que no tenía callejón donde recibí su visita, se sentara con su visita en el patio, en los bancos, que están ahí los bancos. Yo te dije que arreglé el patio, que usé 115 fundas de cemento. Sí.
¿Y qué hicieron ellos? Aparte de que no se abusar y quitarle lo del otro. Darse fanfarria y hacer comentarios. También todo eso es disparate que yo estoy hablando. Cuando la guagua no tenía combustible para llevar un preso malo, a mí era que me llamaban a mi colmado para yo aportar algo para el combustible o para justicia. Que ninguno de ellos se lo hicieron nunca. Si no había combustible, el preso ni iba al hospital ni iba a justicia. Y en mi gobierno no puede ser un preso que se quedó sin justicia porque no había combustible. ¿Usted le facilitaba eso? Claro. Que ahí están las autoridades y los familiares a quienes se le dieron esos servicios, que pueden desmentir. Entonces no es como ellos dicen. Porque si yo hubiera sido tan malo, por mangrino que yo fuera y apoyo que sea, hoy le dan golpe de estado al gobierno aquí en la calle, donde están todas las herramientas y todos los hierros, y no le van a dar un golpe de estado a un muñeco ahí adentro, a uno que no era de nada, que era un mierda, como ellos quieren decir. ¿Por qué entiende usted que nunca se le llegaron a retirar? Ellos sabrán por qué aguantaban la dictadura. Que por eso que yo te digo que ellos hablan y se condenan. Sí, pero en el caso suyo, ¿por qué usted entiende que ninguno de esos tigres que tenían renombre se le llegaron a tirar para quitarle el control de la cárcel? Ellos saben lo que le podía hacer, lo que le iba a hacer frente. Ellos saben que no era un cachú y no era por el apoyo a la policía, porque después que a ti te saquen, todavía te quieren entrar. La autoridad no es tan loca para mandarte de carnal que te maten. Porque si tú eres control y te sacaron, porque ellos quieran y el pueblo no te quiere, tú vas a entrar para adentro. Donde ya tú no eres nadie, ya usted lo sacaron. O sea que no era, el temor no era la autoridad, como ustedes dicen o como tú dices. Había otra cosa detrás que ustedes le temían. Porque no es la verdad que tú dices que si yo te viera a ellos, tú hubieras salido a buscarme, que sé yo qué, pero o tú dices que yo te tenía bobeado y que te abobié tu gente. Que bastante te pican. Yo no soy culpable de no mentarte en la revista, porque es que usted y yo nunca fuimos ni siquiera amistades, ni fuimos personas. Y no fui yo quien quise hablar. Son los fans que están pidiendo esta otra vuelta y van a seguir pidiéndolo. Lamentablemente, hermano mío, usted no me va a meter cuco de que yo no siga hablando. Porque cualquiera, calla cualquiera, aquí somos iguales todos. ¿Oíste? Sí. Líder, de los tigres que han salido en entrevistas, ¿cuál usted entiende que sí han dicho la verdad y cuál usted entiende que le han puesto sopita? Ellos, el que no le pone su sopita, le pone su sazón. Yo no sé si le ha puesto ajo o cebolla. Eso lo desmentirá a otro. ¿Tú me entiendes? Porque cada cual habla como le crean o como le entiendan. Que a veces tú crees que estás diciendo la realidad y el otro lo duda. Sí. O tú quizás por la luz de la cámara o algo te confunde y quizás tú crees que dice la cosa como es y ellos entienden de que no es así. Sí. Pero que no soy yo quien tengo que desmentir. Sí. Y en el caso del líder de usted como control, usted que tuvo esa experiencia, ¿es problemático ser control? O sea, trae sus consecuencias. Desde que tú inicias, usted tiene un arriesgo de su vida y de su familia. Porque hay muchos intereses en juego. El preso tiene un decir. Tú verás cuando yo salga, como tú estás aquí, te voy a coger tu familia. Pero eso desde la boca para afuera. Pero cuando vuelvan afuera, salen afuera, la mayoría se ponen panty. Porque si yo fui tan buitre, ¿por qué las veces que yo fui a la cárcel, como él dice que yo iba a buscar a superpacientes y a buscar dinero, por más energía que yo tuviera, ya no era de mí que dependían los presos? ¿Tú crees que si fuera así como ellos dicen, cómo tú crees que yo hubiera salido de ahí? Por el periódico, por una revista, de cualquier forma de esa. Pero por mi pie yo no hubiera salido. Porque quizás de quienes yo abusaba, de que no eran nadie, quizás eso era lo que tenía la fuerza y tenía los hierros. Y yo podía entrar con un hierro encima. Pero de ahí hay una gente con un cuchillo, con un machete, usted con un hierro encima, usted no es nadie. Porque usted está con una multitud de gente. Yo pienso que en un momento de eso ellos deberían de arroparme y no dejarme salir. O sea, analizando yo salvajemente, como campesino y bruto que soy, sin ser de nada. ¿Tú me entiendes? Porque es demasiado hombre ahí adentro
que tú te lo hayas comido, hayas hecho y deshecho con ellos, para tú entrar a las 1 de la mañana, a las 11 de la noche, o a cualquier hora al penal, que no sea de visita, para que te dejen salir. Porque todos no le pueden obedecer al control, porque el que se quiere cobrar lo que quiere cobrarse, y se cobra por encima de quien sea, aunque después solo salga a ponerle de la gana. ¿Tú me entiendes? O no sé si tú me entiendes lo que yo te quiero dejar Sí, dicho. claro, claro. Que según como él habla, después estando yo en la calle, que yo duré un tiempecito en Asua, a la guagua mía yo le puse la carretilla. ¿Y por qué? Porque cuando se ponía un preso malo, yo agarraba y mandaba a una persona allá, porque todavía yo no tenía licencia en ese entonces, para que lo llevara al médico. Y a veces era un solo vehículo. Si habían presos para Barahona, no podían subir lo de San Cristóbal y lo de la capital, porque lo de la capital y de San Cristóbal se hacía una sola ruta, o lo del Cibao. Pero si había para San Juan o Barahona, no podían hacer la ruta. Yo, con todo el combustible, yo mandaba a un amigo mío que le llaman Vidal, y mandaba mi vehículo para que lo lleven a justicia. Oye, esos fueron los abusos y la maldad que yo hice. O sea, usted ponía sus bienes a su disposición de la cárcel. Estando en la calle, hermano ahorita mío. ya no estando preso. Estando en la calle. Y yo no dejé un primo ahí, no dejé un cuñado, no dejé un hermano. Que yo no debería tener compasión con nadie. ¿Por qué ellos no hablan eso? O lo desmienten o le preguntan lo que ahí quedan muchos. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que ellos lo obtienen picante. Porque yo te dije a ti que el gobierno mío fue diferente. Porque ellos ninguno pueden hablar de eso, porque ninguno ni tuvieron la humanidad, ni tuvieron el corazón de hacerlo. Y quizás pudiendo hacerlo, para darle un pasaje a un preso, para que fuera pagando pasajes a justicia al hospital, ellos no lo iban a hacer, ni lo hicieron nunca. Y si es así, que me castigue Dios. Sí. Ya para finalizar, líder, le voy a preguntar por varios personajes. Usted me dice quizá cómo fue su accionar allá en la cárcel. Por ejemplo, el menor de Bonao. Eso era un desecho de todo el mundo, pero conmigo nunca se pasó. Se comportó todo el tiempo. Se tardaba, pero me pagaba lo que me cogía. Y si necesitaba 10 o 20 pesos, me lo pedía como la gente. No compara ni con terror. Y fue uno de los más mangrinos. Yo te digo que con todo y sobrellevarme con él, todo el mundo está claro que no estoy hablando de disparate, ni estoy exagerando. Era un desecho. Por eso yo creo que anduvo toda la cárcel y en ninguna le hacía tiempo. Porque a donde quiera que iba, si no le mataba a uno, se lo dejaba echado a perder 2 o 3. ¿Y en el gobierno suyo, cómo él era? No, él allá no me hizo desorden. Se comportó allá Se bien. comportó. Ok. El vole. Como un hermano. Las veces que estuvo allá, no siendo yo control, nos sobrellevamos todo el tiempo normal. El que él tiene su forma, como es. Porque es que nadie le cae bien a todo el mundo. Así cuando tú eres guapo, eres puro, la gente se hace invento y te busca caso para querer actuar. Por eso yo te dije que sin juicio no hay causa. Y a veces te provocan o te mandan a provocar para poder meterte la mano porque no te pueden actuar de frente. Sí. Y eso eran algunos de los motivos de tener algunos rumores, algunos temor con él, pero no era que él andaba frequeando ni con nadie. Cuando él no estaba pintando, él lo único que hacía en la cárcel era tirar su paradita de lado a veces. Y pintar. Y hacer su pintura, que no era un hombre cobrita ni con su gente paraba en grupo. Era todo el tiempo en un lado. O en su cama, o callejón, como le digan. Sí. Juan La Pila. Juan La Pila, corita de su gente, de su nación, porque tú sabes que cuando tú tienes un carguito, pues ahí se rigen como la milicia por rango, y a veces, por darse a sentir, usan los misioneros, o aplican la fuerza en los coros, porque por eso mi gobierno yo respeté todas las naciones, pero mi gobierno no corría. Por eso yo se lo decía, yo digo, yo le respeto su cuestión, pero aquí corren 2, la mía y la de la policía.
En otro lado ustedes pueden correr como quieran, pero aquí no circula, porque ya hay que dependen todos los conflictos. Y nunca llegó a estar la policía por encima de usted, quizá darle órdenes que usted tenía que ejecutar adentro. ¿O usted No. quizá basarse de la policía? No, porque mi administración adentro la tenía yo. Por eso fueron de las primeras palabras Sí. que nosotros acordamos, que de mi personal sabía yo y de su policía sabían ellos afuera, que si no, no podían no entender, cada cual manillaba su personal. Sí. Triple Bobo, que supuestamente usted le salvó la vida. ¿Fue así? Claro, no soy yo quien lo digo, lo dice él mismo. Y todo el mundo está claro. Y no es como dicen que él salió, que lo sacaron arriado, que salió huyendo. Embuste de eso. En el piso estaba tirado él y Fran Bombita, que Fran Bombita vendía tabaco. Y el cuchillo que él le cogió prestado a Fran Bombita era de Fran Bombita piquear su tabaco. Y por eso lo tenían ahí en el piso. Cuando yo salí, yo fui quien lo paré. Y me le puse al lado, que no se lo quería dar a nadie. Digo, Lazo, dámelo. Que a ti nadie te va a hacer nada. Y ya yo estoy aquí, yo estoy ahí al lado de él. Y ellos que tiran, y él no se lo quiso tirar a nadie, ahí fue que me lo dio. Ahí entró la policía. Yo salí con Bello, que era el coronel que estaba en ese entonces, y salí con él hasta la puerta. Bello con él abrazado y yo al lado de él. ¿Y José cómo estaba en ese momento? No, José lo estaba rabioso, pero ya el hecho estaba hecho. Y todo el mundo sabe que él tuvo su razón, porque todo el mundo vio eso como un abuso, lo que la vieja hubiera hecho con ese perro. Que por eso que yo digo que según él, cogió su abuso y su martirio porque él quiso. Porque mira, Asua, él duró menos tiempo para ejecutar y cobrar lo de su perro. Y fue el guardaespaldas del primero. Él con un disparatico y aquel con un machetón. Y él se olvidó de todos esos guardaespaldas y de todos esos machetes y de todo el mundo. Y ejecutó. Y él ejecutó porque él quiso actuar, tuvo el valor de actuar. Y lo hizo. Entonces, ¿por qué tú cogiste esos 11 meses de martirio de un infeliz, de un pariguayo y de un mojón, como tú dices, que no es de nada? ¿No te da vergüenza, hermano mío? Porque por eso es que yo digo que tú te condenas y te contradices tú mismo. Porque si hubiera sido un tiguerón, quizás tú no hubieras podido liberarte y hacer lo que tú tenías que haber hecho. Y yo no oye, tu entrevista, yo no voy a perder tiempo ni en vela, porque yo estoy claro de mí. Y no yo el que me conoce. Y si alguien me sigue en la entrevista, es porque está claro. Porque no hay más ciego que el que no quiera ver. Y como yo soy bruto, tú entiendes lo que yo te estoy diciendo. Sí. Hay un personaje, líder, ya para finalizar con esta entrevista, un personaje llamado Vladi, pequeño de San Cristóbal, digo que usted lo recibió de mala manera ya, en el 15 de Asua. ¿Por qué motivo? Son ciclones que para ellos no hay clima ni hay temperatura, que no tienen dominio en parte. Y cuando llegó, yo le dije claro, aquí no hay miedo, ni se devuelve preso. Y de mi parte a la plancha yo no meto preso. Usted va para adentro. Porque si usted es tan macho, usted va y no quería entrar, yo digo, además, para que tú vayas viendo, eso sin hacer nada. Ve cogiendo. Ya tú sabes si tú haces algo, si sacaste los cachos, que es lo que te viene. Digo, y va para adentro como quiera. ¿Y le dio ahí? Claro. Para que vaya cogiendo sin hacer. Para que vea que no es como él se creía. Porque si en todos los lados le tenían que no lo dejaban entrar. Yo le hice ver que se la puse antes de entrar para que tuviera un motivo por qué hacer su lío adentro. ¿Tú me entiendes? Para que entrara rebosado. Y demostrara lo contrario de lo que se estaba viviendo adentro. Sí. ¿Y de que uno que Cristo Rellano que usted recibió allá? Por la misma razón. Porque el campesino, al ser campesino y pariguayo, no tenemos voltio.
Y esa gente a nadie le obedecen. Y para ellos no existe ley en esos campos. La ley de ellos no existe aquí en la capital. Que ellos son ellos. Fueron casos parecidos. ¿No querían entrar o que no querían aplicarse? No querían entrar, que lo de la contra de ellos es que para la plancha, para de ahí querer irse para otra cárcel, pero que en ninguna cárcel lo quieren entrar. Y si tú no te crees tan cobarde o tan pendejo, que una gente vaya en 8 o 10 cárceles y en parte lo acepten porque le tengan miedo, tú no te puedes igualar a esos cobardes. Si usted está seguro de usted, dele para adentro. Usted le rige su norma, ya de ahí para allá, como yo te digo, que si tú me demostraste lo contrario, usted me está desafiando. Sí. Esas eran las razones, hermano mío. Sí. No que era por el gusto, ni sin hacer nada. Porque hoy tú le vas a faltar, ahora yo te, una palabra tiene una contesta. Y sin tú hacerme nada, yo voy a actuar contigo, así, algo tú tenías que verme dicho. Sí. Porque si yo no te conozco, ni usted y yo tenemos problemas, yo voy a actuar contigo así por actuar, como dice el supuesto es Melvin, de ningún patriarca del diablo, el Melvin ese. ¿Usted no lo conoce por patriarca? ¿Tú me entiendes? Esas eran las razones, hermano mío. Porque si son tan toros, vamos para adentro, vamos para el terreno. ¿Qué es solitaria ni solitaria? Si usted en parte lo quiere, usted va a estar de solitaria en solitaria. Sí. Y si usted es tan macho, saque su cacho de que adentro, vamos para adentro. Porque a mí me están mandando a buscar para recibirlo. Y vergüenza tiene que darme a mí con las autoridades que me entreguen un preso. Y que yo me tumbe la autoridad de él, que él diga que no va para adentro. Ellos mandándome entrarlo. Porque en otro lado le tengan miedo. Entonces ahí yo vengo quedando por el piso. Y la autoridad la viene teniendo. ¿Nunca le tuvo miedo a ningún preso? La persona, no, mi hermano. ¿De que se le tiraran ni nada? Si yo iba a tener miedo, yo no asumo el gobierno. ¿Tú me entiendes? Sí. O no acepto sus culebrones. Culebrón que me había llegado, como dicen que yo, no se me pasó un tigre sin despatillarlo. Culebrón que llegara ahí, yo no lo había aceptado ninguno. Me había mantenido con los infelices y los paraguayos. Entonces no puede decir uno que yo tuve para de no entrarlo. A lo contrario, yo lo entraba como tuviera que entrarlo. Pero para adentro iba. Para que ellos vean que no me iban a quitar la autoridad en casa de guardia. Porque como yo te digo, ahí se me caen, los rangos a mí se me caían y se lo ponían ellos. Porque lo mismo que yo te diga, sal para afuera. No, yo no voy para afuera. Usted es el que sabe. Sí. Entiendo yo. Sí. Entonces, líder, en el gobierno suyo, ¿no llegó a pasar de que, como en los demás gobiernos, como hemos escuchado en el 15 de Azo, de que macheteaban a los tigres y los cogían ahí mismo con hilo saco? Eso ha pasado casi en la mayoría de los gobiernos. Pero en el gobierno mío nadie podía actuar por encima de mí. Si tú eras representante o guardaespaldas mía y usted me le dio un planazo a quien sea, sin conocimiento mío, al menos que no te fuera arriba, porque hasta en toda parte la autoridad hay que respetarla. Claro. Si fue que te fue arriba o te faltó, usted tiene derecho a actuar para implantar el respeto con los demás. Eso era desarmado y ejecutado como un cualquiera. Y todo el mundo sabe que es así. No podía todo de abuso. No, mi hermano. Yo lo desarmaba y se la ponía como un cualquiera. Sí. Bueno, líder, ya para finalizar, un mensaje para todo el que nos veo. Si quieres cerrar con otra historia. Bueno, Juan La Pila, saludos para ti, hermano mío. No sé cómo lo va a tomar. Bole, hermano mío, mi respeto y mi cariño. Usted sabe que si somos, somos, y si no, no somos. Por eso usted está claro que yo soy como soy. Y nosotros tenemos uno. Yo no uso lente por eso, porque yo tengo una sola. Y el que usa lente tiene dos caras. Ya usted sabe, mi respeto y mi cariño, sigamos en contacto. Sí. ¿Le gustaría dejar su contacto aquí para la gente que lo pide? No. Alguien que te solicite, tú te comunicas conmigo para yo. Si yo no te autorizo, bueno, perfecto. No cometa ese error. Perfecto. Bueno, la gente que se suscriba, active la campanita de notificaciones, comenta nuestro contenido y también comparte.